invito a cerrar sus ojitos y a ponernos en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, que sea Él quien me ayude y hable esta noche, para que todo lo que tengo escrito en estas hojas valiosas para mí sea de agrado para ustedes, sea de crecimiento también para ustedes y sepan un poco de mí. Esta parte de mi vida, en el congreso anterior hablé de soy una mujer fuerte. El día del amor y la amistad hablé del amor en el matrimonio, y hoy voy a hablar de mi amado transitar. Así se llama la prédica de hoy. Para nadie es un secreto que yo estoy nueva en el cristianismo. Tengo aproximadamente un año de haber llegado o de haberme postrado a los pies del Señor. Estoy totalmente nueva en todo esto, aunque todo el tiempo de pequeña me enseñaron a que existía un Dios. Siempre fui católica, bautizada y crecida en una familia católica, pero siempre me inculcaron de que había un Dios, un creador de todo y de todos nosotros, al que yo le podía rezar todos los días, varias veces al día, cuando necesitaba algo, y pedirle a Él que seguramente Él me iba a conceder, me iba a sanar, me iba a alentar de acuerdo a lo que yo le estaba pidiendo. Obviamente me doy cuenta ahora que sí realmente existe un Dios, pero no lo conocía de esta manera tan especial y tan hermosa como lo conozco hasta el día de hoy. Hasta ahora. Crecí en una familia llena de amor y felicidad, gracias a Dios, junto a una mamá y a un papá. Realmente no tengo malos recuerdos de mi niñez y de mi adolescencia. En el año 2005, mi mamá fallece de manera repentina. Eso fue muy duro para todos nosotros, especialmente para mí. Cuando digo repentina, fue una muerte repentina. Ella no estaba enferma, no tenía padecimiento alguno, pero 3 días con un dolor de cabeza y falleció. Fue muy duro para todos nosotros. Me sumergí en una depresión que duró 18 años de mi vida. 18 años, literalmente. Obviamente mi vida continúa, pero de una manera diferente. Estuve por muchos años llorando en silencio la muerte de ella y preguntándome, ¿por qué Dios? ¿Por qué sucedió así? ¿Por qué me la arrebataste y me la quitaste de esa manera? Sin darme cuenta y de manera inconsciente, aunque le reclamaba a Dios porque se la había llevado, al mismo tiempo le pedía que me ayudara y no me dejara sola, que me diera una respuesta. Yo le reclamaba, pero al mismo tiempo le pedía, Dios, no me dejes sola, si realmente existe, Le reclamaba en silencio una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué la separaste de mí? Si sabías que era lo más preciado en mi vida, y me molestaba con él, porque no tenía respuestas, supuestamente. Dice Mateo, versículo 5, capítulo 4, bienaventurados los que lloran, enseñó Jesús, porque ellos recibirán consolación. Realmente es así. El confiar en Dios y en otras personas puede aliviar tu pena y brindar un soporte en tu vida. También podemos leer en el Salmo 46, capítulo 1, que dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Todo esto lo sabía yo desde esa etapa de mi vida, pero no lo practicaba. Sabía que existía una Biblia, sabía que existía comida ahí adentro, que yo podía irme todos los días, pero yo la leía y ya no entendía nada, absolutamente nada de ella. Si alguien me hubiese mostrado el camino de la palabra y leerla, entenderla, hubiese
sido tan diferente todo este transitar de dolor durante 18 años de depresión disfrazada. Pero el tiempo de Dios es perfecto y hoy digo, tenían que pasar 18 años, Padre amado, para que hicieras en mí tu voluntad. Pues sí, doy gracias al Señor porque todos estos años fueron de aprendizaje sin saberlo, porque en medio de cada temporada y proceso yo permanecí firme durante 18 años. Ninguna tempestad ni ninguna prueba me movió mi idea de creer en ti. Dice Salmo 107, capítulo 28 al 30. Llenos de angustia rogaron a Dios y Él los sacó de su aflicción. Calmó la furia de la tormenta y aplacó las olas del mar. Amén. Y fue así. Cuando estemos atravesando aflicciones, tormentas, angustias, vamos a los pies de nuestro Padre y postrados ante Él, recordemos estas hermosas palabras que son eficaces para nuestra vida. Hermanos, vino una nueva etapa en nuestras vidas, en nuestra familia, cuando llegamos aquí a Argentina. Todo esto pasó en Venezuela. Llegamos a Argentina en el 2017. Mis hijas, Isabela y María, reciben una invitación en una iglesia, acá en Pilar, empiezan a ir a las reuniones, luego reciben invitación de esta iglesia, Hechos de Amor, y ellas llegan aquí. De ahí conocieron personas y llegaron a este hermoso lugar. Sabemos que Dios une propósitos y así fue. Este era el camino para ellos, Amén. para mi familia completa. En cada línea que leo y me expreso, podemos darnos cuenta que siempre la presencia de Dios y el Espíritu Santo ha estado junto a nosotros como familia. Mis hijas empezaron a asistir y nosotros como padres, mi esposo y yo, a veces angustiados porque mamá tenemos práctica, mamá tenemos reuniones, pero ¿para dónde van? Mi esposo siempre las acompañó a ellas, tanto en la Tucumán como en la San Martín y luego aquí, pero nunca daba el paso para saber con quiénes estaban. Bueno, lo recibía el pastor, a veces la pastora, cualquier persona que estaba como líder en ese momento recibiendo. A su vez sentíamos calma también como padres porque bueno, sabíamos que en la iglesia ellas no iban a estar recibiendo malas atenciones, malos conocimientos, no iban a estar viendo pornografía, ni tomando alcohol, ni nada por el estilo. Ellas iban a estar aprendiendo de Dios. Amén. Todo lo que le estaban enseñando era de Dios. Dice Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de tu adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Esto nos habla de que ellos se guiarán por sus estímulos, por su corazón, y así fue. Ahora estamos completamente felices con ellas porque tenemos unas hijas que sirven fielmente al Señor. Ellas siguieron su corazón a pesar de sus tropiezos y dificultades, porque a veces nosotros como padres también le poníamos trabas. No vayan, es muy tarde, ustedes están llegando muy tarde a la casa, pero ellas seguían así, firmes. Mamá, tenemos que ir, mamá, tenemos reuniones, mamá, no podemos dejar. Y a veces el papá y yo estábamos preocupados, a veces hasta molestos también, porque teníamos un compromiso, una salida, y ellas venían era para acá. Ahora estamos conscientes que este es el mejor lugar para vivir. A través de ellas conocimos la iglesia de la calle Tucumán. Allí asistimos a un servicio de domingo y a un aniversario. Fuimos a un aniversario en la calle Tucumán y ellas seguían asistiendo todas las semanas a sus reuniones. Luego fuimos a la sede de San Martín. Ahí fue mi esposo solamente a una danza que ellas tenían, porque yo estaba trabajando. A él le sucedieron cosas extraordinarias ese día en la calle San Martín, que de hecho tuvo que dejar el servicio a mitad. Ellas estaban danzando y él se retiró porque seguramente en cualquier momento él se los va a contar lo que sucedió allí.
asistimos más. Siempre y todos los domingos asistíamos a la iglesia católica, mi esposo y yo. Ahora nos damos cuenta que toda la vida fuimos a la iglesia católica a buscar un refugio, una compañía de Dios, pero salíamos de ese lugar igual, como si nada pasara. Mi esposo con preguntas en su mente y yo con la tristeza igual, tristeza acumulada año tras año. Dice Deuteronomio del 4, versículo 4, capítulo 29, pero si desde allí buscas al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, lo encontrarás. Allí estaba el detalle, que yo no lo estaba haciendo bien. Creía que la iglesia, o sea, la construcción de la iglesia, la silla, el confesionario, me iban a dar las respuestas que yo necesitaba, y no era así. Siempre estuvimos de acuerdo con que mis hijas vinieran, aprendieran y estábamos felices de que fuese así, pero nosotros seguíamos en la otra iglesia. Siempre la pastora me escribía, las niñas nos invitaban a las reuniones y nosotros siempre teníamos algo que hacer. Se nos presentaba algún inconveniente o simplemente decíamos, después vamos. Pero yo con unas ganas inmensas y un deseo de saber qué había aquí, qué tenía a mis hijas retenidas aquí, de qué hablaban, qué hacían, qué tanto comentaban que ellas querían estar aquí metidas. Hasta que llegó un gran día, el gran día para mí. Un domingo se levanta mi esposo tempranito y me dice, ¿y qué, no te vas a alistar? Y yo le digo, ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, vamos a la iglesia. Yo le digo, no, vale, ya a esta hora no, ya la misa pasó, vamos a la misa de la tarde. Me dice, no, hoy vamos a la iglesia de las niñas. Y yo le digo, ¿cómo? Hoy vamos a la iglesia de las niñas. Le dije, espérame que me baño y me visto los niños. Y nos vinimos. Bueno, ese día llegó, me vestí, nos vinimos para acá. Ese domingo de ese servicio también sucedieron cosas extraordinarias dentro de este salón. Para mi esposo, nos abandonó el servicio, él se quedó. Claro, aquella vez no entendía lo que estaba viviendo. Exactamente. A todas estas, mi dolor y mi tristeza, mis preguntas por la muerte de mi mamá, seguían allí, a flor de piel, pero tapadas y disfrazadas. Desde ese momento vinimos y nos quedamos. Eso fue a principios del 2023. Justo en febrero del 2023 empezó mi nuevo proceso en la vida. Empecé a sentirme mal del estómago, hasta que fui al médico y una cosa no tenía que ver con la otra. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque siempre he sido una mujer sana, pendiente de mi chequeo, pendiente de ir al médico y todo. Y el doctor me dice, nunca he sufrido de ninguna enfermedad, gracias a Dios. El médico me dice, tienes un mioma uterino muy grande, que hay que operarlo ya. Yo le digo, doctor, ¿cómo un mioma? Sí, hay una imagen muy grande en tu útero y tenemos que sacar eso. Ojo, el mioma es un tumor benigno que sufren la mayoría de las mujeres, lo podemos sufrir. Algunas lo sufren y no pueden tener hijos, otras lo sufren y tienen que sacárselo. Es motivo de esterilidad en muchas mujeres. No fue mi caso. El médico me dijo, ¿cómo puedes tener ese mioma tan grande y no tienes anemia, tienes 3 hijos? No te, o sea, a ti nunca te dijeron, me dice el médico aquí en Argentina, a ti nunca te dijeron que tenías. Le dije, no doctor, yo tengo 3 hijos, mis partos perfectos, o sea, no tengo sangrado, mi ciclo menstrual es de 28 días, 30 días, o sea, al mes me dura 3 días mi sangrado normal, un ciclo menstrual normal. Bueno, usted tiene un mioma grandísimo que hay que extraer. Empezó un nuevo proceso en mi vida. Depresión, angustias, no tenía respuestas de por qué hace 18 años mi mamá se había ido y viene este proceso en mi vida de que tengo un mioma. Algo que no era grave, algo que era benigno, pero era algo que tenía allí. Entiendo ahora que era un proceso nuevo que tenía que pasar para poderme dar cuenta que realmente y fielmente
diagnóstico médico, lo que yo pensaba, lo que yo sentía, lo que yo imaginaba que podía pasar. Me imaginaba cualquier tipo de escenario, ninguno bueno. Fueron 8 meses de angustia que tardó mi proceso entre exámenes médicos, no sé qué, hasta que me planificaron la cirugía. Aún asistiendo a esta iglesia, viví 8 meses de angustia. Aún asistiendo todos los domingos al servicio, viví 8 meses de angustia. Nadie lo notaba, nadie lo sentía, solo mi esposo, mis hijos y yo. ¿Por qué les digo esto? Porque mi esposo me cuenta que ellos me hablaban y yo estaba como en el limbo. O sea, contestaba cualquier cosa. Mamá, tal cosa. Sí. Y no era la respuesta que tenía que dar. Mi esposo me decía, mami, tal cosa. O sea, yo estaba como que si estaba... Desconectada. Desconectada, exactamente. Estaba desconectada. Realmente estaba desconectada de la realidad. Estaba totalmente en las nubes. Conocí a Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, por mi hermana Mirla. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Totalmente real. Esa es la paz que siento en este momento en mi vida. Amén. La paz ha llegado y ojalá sea para quedarse siempre sobre nosotros. Amén. Tenía tanta necesidad de esto que entiendo que mi lucha fue directamente contra Dios, entre Él y yo. Yo no dejaba que esa bendición llegara a mí. Estaba cerrada totalmente, pero no lo entendía. Estaba encerrada en una prisión con las puertas abiertas. Y me acostumbré tanto a vivir en el dolor y la tristeza que entré hasta vivir en comodidad con Él. Sí me sentía cómoda, porque cuando no estaba triste, buscaba la manera de estar. Estaba tan acostumbrada a vivir en una depresión que buscaba el momento para llorar. Aunque no tuviera motivos, bueno, el motivo siempre estuvo, pero buscaba ese momento para yo sentirme triste. En mi lucha antes de operarme, me imaginaba los peores escenarios. Una presión mental total. Lloraba en silencio, sentía angustia de pensar en morir y dejar a mi familia sola. Todo lo que me sucedió hace 18 años. Cuando me dieron la fecha de la cirugía, empecé a tener ataques de pánico. Siempre dudé de los ataques de pánico, hasta que me sucedió. Cuando me hacen los exámenes preoperatorios, el último examen era el de cardiología. 3 días antes de ir al cardiólogo, empecé a sentir cosas en la noche, como asfixia, se me dormían las manos, tenía pensamientos horribles, oscuros, antes de dormir y durmiendo. Y le cuento eso al cardiólogo y me dice, usted tiene ataques de pánico. No le voy a dar el alta cardiológica, vamos a medicarla. Y cuando usted termine la caja de medicación, que eran 18 comprimidos, vuelve a la cita para conversar. Así como el cardiólogo me dio mi récipe para las medicinas, yo las guardé y dije, no, esto no puede ser. O sea, yo no puedo estar sufriendo de ataques de pánico. ¿Por qué? Pero era ese dolor que yo tenía ahí adentro y el escenario que yo tenía en mi mente y mi realidad, que no era así, pero yo lo tenía como que si me iba a pasar lo mismo que le pasó a mi mamá. Solo las personas que hemos sentido eso sabemos lo que es y lo horrible que es tener un ataque de pánico. Crees que es mentira hasta que esto sucede. Angustias para dormir, miedo, sensación de ardor y comezón en las manos, falta de aire, pensamientos de muerte horrible. Solo estaba atravesando una lucha mental, una guerra. Y teniendo a la mano armas poderosas como la oración, el ayuno, la palabra, la adoración, personas tan maravillosas a mi lado como son todas ustedes. Me olvidaba de eso, el temor pudo más en mi vida. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Dentro del camino de Dios que ya estábamos, mi familia y yo, repentinamente empezaron a suceder cosas extraordinarias. Todo se fue acomodando. Justo el
estar allí con un mensajito día a día. En ese servicio de fogata quemamos papelitos. En los papelitos quemamos cosas de nuestra vida que no pertenecían a nosotros, cosas que ya no queríamos que estuvieran allí, lo que nos hacía daño, lo que nos entristecía. Quiero mencionar que la pastora nunca supo de mi lucha interna, nunca supo lo que yo estaba pasando o lo que sentía en mi corazón. Y ese día, de manera sorprendente, hicimos esa actividad, lo que mi vida necesitaba en ese momento. Y dije: bueno, Dios, sé que eres tú hablándome a través de ella, hablándome al oído y diciéndome que ya basta. Es hora de atravesar esa línea, es hora de salir de esa prisión, es hora de salir de esa cárcel. Adriana, es hora de que te seques tus lágrimas de tristeza y es hora de que entiendas el porqué del porqué. Eso era lo que mi mente me decía, y la voz que yo escuchaba que me susurraba al oído: ya, es suficiente. Una voz que me decía una y otra vez: listo, es hasta aquí tu lucha. Ese día, sentada frente al fuego, copié en los papelitos lo que no pertenecía a mí, lo que quería sacar. Tomé el papel, anoté las cosas y lo quemé. En ese momento algo en mi pecho me apretaba. Ese servicio de fogata tuvo un impacto en mí sorprendente. Salí de allí renovada. No me pregunten qué sentí, qué pasó, pero sucedió. Algo sobrenatural sentí dentro de mí que con palabras no puedo explicar, pero aquí estoy. Me entregué a Dios de rodillas esa noche en mi casa. Al llegar de la fogata, me sumergí en Él y empecé a vivir el proceso de una manera distinta, de una manera maravillosa, y empecé a fortalecer mis raíces como lo necesitaba. Me siento una mujer fuerte, me siento una mujer sana. Siempre estuve sana de salud, pero los traumas y el enemigo hacen que la mente trabaje negativamente sorprendente. Sigo conociendo de Dios, al igual que mi familia. Servimos a Él y para Él. Estaré siempre agradecida con cada una de las personas que me acompañaron a transitar mi operación y mi recuperación. Cabe destacar que dentro de mi proceso de recuperación, a los 21 días, me dio neumonía debido al reposo. Como no me podía mover, no podía caminar, no podía dormir en otra posición, sino en una misma posición, me diagnostican neumonía. Justamente ese día, el siguiente día, era día de cobro de mi esposo. En la clínica me mandan unos medicamentos. Eudis, esa noche me dice: Adriana, ¿cómo saliste? Y me dijo, yo la llamé a ella y le dije el dolor que tenía, a Eudis y a la señora Nali. Eudis me escribe y me dice: ¿qué te dijeron en el médico? Le dije: Eudis, tengo neumonía debido al reposo médico, debido a la posición que tenía en la cama. Ah, ok, está bien, bueno, hermana. Me di unas palabras allí, le dije: y mañana, o sea, mi respuesta fue: y mañana, cuando cobre mi esposo, compro la lista de los medicamentos. Yo me fui a dormir. Cuando yo me levanto, María Virginia me dice: mami, anoche vino Yanisca y vino Eudis y te trajeron estas medicinas. Yo no les dije a ellas que yo no tenía el dinero, sencillamente mi esposo cobre mañana. Gracias. Con cada una de las personas que estuvieron allí, que pusieron su granito de arena, estaré eternamente agradecido. La señora María, la señora Mira, Yanisca, Eudis, Rosiris, que fue a hacerme masajes, la pastora, el pastor, eternamente agradecida. No tengo cómo pagarles en vida, con dinero, con lo que sea que hicieron por mí, porque esas pastillas significaron mucho en mi vida, mucho, no por las pastillas, sino por la intención que tuvieron, porque no me preguntaron: ah, ok, mañana tu esposo te la compra, o Adriana, ¿tienes para comprar? No, ustedes fueron, y de madrugada, porque creo que era pasada la 1 de la mañana, ustedes llegaron a mi casa. A los pastores solo les bendigo grandemente desde mi corazón. Dios nos puso en nuestro camino como familia en el momento indicado, ni antes ni después, con las palabras idóneas. Gracias, pastor. Aquí están sus ovejas.
mi familia es maravilloso lo que estamos viviendo. Aún lloro, pero esta vez no lloro de tristeza. Créanme que no es de tristeza, es de alegría, es de gozo. Lloro de agradecimiento porque Dios siempre estuvo allí conmigo, tomándome de la mano. Y ahora la respuesta a todas mis preguntas es: Adriana, necesitabas atravesar 18 años de depresión, todo este camino de angustia, tristeza, operaciones, pruebas, para que te fortalecieras y echaras raíces profundas y ser quien eres ahora. Siempre he tenido el don de servicio, siempre me ha gustado ayudar, servir, desde que estaba pequeña. De hecho, le comentaba a los pastores que desde los 13 años pertenecía a Defensa Civil como voluntaria, porque era una niña y no podía ingresar al servicio de paramédicos. Pero bueno, me preparé como voluntaria, donde arriesgamos nuestras vidas sin percibir ningún dinero. Cuando cumplí mi mayoría de edad, me alisté a la escuela de paramédicos y serví también. Me pagaban, pero también servía como voluntaria los fines de semana. Ayudé a mucha gente sin esperar nada a cambio, porque eso me lo enseñaron desde pequeña. Dar sin esperar nada a cambio. Es mejor para nuestra salud mental, es mejor para nuestro corazón. Dar sin esperar nada a cambio. Si nos dan a cambio, bien, y si no, también. Somos servidores. En ese entonces le servía a las personas, no le servía a Dios, pero lo hacía con mucho amor. Al igual que en este momento, les sirvo a todos ustedes con placer y con gusto, pero primeramente les sirvo al Señor. Porque lo hago con amor para todos. Gracias Dios por no soltarme. Gracias Dios por mostrarme el camino. Que fue duro, sí, muy duro. Que fue triste, bastante, no lo voy a negar. Que fue fuerte, extremadamente fuerte. Pero gracias a eso puedo hablar de mi madre con alegría, porque ya hablo de ella con alegría. Ese dolor que yo sentía, que mi hija mayor es testigo de eso, ya yo no lo siento. Extraño a mi mamá porque obviamente es mi mamá, pero no la lloro como la lloré durante 18 años. Ya eso terminó, acabó, ya no lo tengo aquí. Además que puedo servirle a un Dios maravilloso con un corazón sano. Puedo caminar en libertad. Sé que seguirán existiendo luchas y batallas en nuestras vidas, pero ahora conozco a mi Dios real, que es más fuerte y más grande que cualquier situación que yo pueda pasar. Ya lo vivido bajo la ignorancia quedó atrás. Ahora me respalda una palabra aprendida, un camino lleno del conocimiento de Dios, que quiero seguir alimentándolo de eso. Quiero seguir alimentando mi vida de Dios para poder seguir conociéndolo a Él a más y más profundidad. Mis temores se fueron, mis tristezas se han ido, me dejaron de importar cosas que en mi vida no traían nada bueno y ahora me ocupo de otras que realmente llenan mi vida, en mi corazón. Siempre he sido una persona muy servicial y Dios me premió como un hombre aún más servicial que yo. Estamos unidos por una misma razón, amamos siempre servir y dar sin esperar nada a cambio. Ahora servimos al mejor del mejor, a nuestro Padre, a nuestro Creador. Por eso nuestra recompensa viene de lo alto. Ese es nuestro lema de un tiempo para acá. El Espíritu Santo me mostró lo mejor y lo mejor es el amor de Dios y mi refugio es Él. Dios bendice a mi familia, Dios bendice a mis hijos, Dios bendice a mi esposo, Dios bendice mi vida día a día. Porque el simple hecho de yo despertarme, abrir mis ojos y dar un primer respiro, veo la mano de Dios conmigo allí, que me dice: levántate, Adriana, es tu día. Le pido a Dios seguir al servicio de todos, para seguir aquí juntos como familia, con todos, tomados de la mano y junto a mis 5 miembros, que son mis 3 hijos, mi esposo y yo. Bueno, ahora somos 6. Mi esposo, mis hijos, o mejor dicho, Dios, mi esposo, mis hijos y yo. Gracias.